La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Números 19. A continuación de las leyes sobre el sacerdocio, antes de continuar con el peregrinaje, Dios instruye a los sacerdotes sobre el ritual de purificación de toda impureza. Conozcamos un poco de aquel ritual. Primero, el sacrificio de la vaca rojiza. Son interesantes los detalles de este ritual. En este punto del peregrinaje de Israel por el desierto, Dios ordena a Moisés que le diga a Aarón que Eleazar, el segundo en jerarquía entre los sacerdotes, que se encargue del sacrificio de una vaca rojiza fuera del campamento. De la sangre de esta debía rociar 7 veces en dirección hacia el tabernáculo, y luego quemar completamente la vaca y agregar al fuego cedro, hisopo y tela escarlata para reducir todo a cenizas, según los versículos 1 al 6. Este sacrificio tiene mucho en común con los sacrificios por el pecado. Tanto Eleazar como sus colaboradores que ayudaron con el sacrificio y guardar las cenizas quedaron impuros hasta la noche y tuvieron que bañarse. Obviamente el ritual era simbólico. Tanto el color rojizo como la sangre apuntan al único sacrificio que es capaz de limpiar hasta nuestras conciencias de todo pecado e impureza: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Crees esto? Segundo, el agua de purificación. Con las cenizas que se guardaron del sacrificio descrito en los primeros versículos, se prepararía el agua de purificación. Había distintos grados de impureza. Por ejemplo, quien tocaba el cadáver de un animal inmundo quedaba impuro hasta la noche, pero quien tocaba un cadáver humano quedaba impuro por 7 días. Se prescribe el agua de purificación para estos casos de impureza. El agua debía rociarse sobre toda persona o cosa que estuviera en contacto con algo inmundo, ya sea voluntaria o involuntariamente, tanto el tercer como el séptimo día de impureza. El agua de purificación debía ser aplicada por un hombre puro, pero él quedaba impuro hasta la noche por tocar el agua de purificación. En el antiguo pacto, la pureza ceremonial se tomaba con tanta seriedad que el verso 20 da a entender que se aplicaba la pena máxima a todo aquel que no se purificara porque contaminaba el tabernáculo de Jehová. La impureza física está íntimamente relacionada con la impureza moral y espiritual. Si Dios se tomó la molestia de tomar medidas tan estrictas para estos casos que no constituían faltas morales, imagina cuánto más debemos cuidar la pureza moral y espiritual de nuestras almas. Y tercero, el tiempo de purificación. Como ya se mencionó, el periodo de impureza más largo era de 7 días. Ese tiempo las personas en estado de impureza debían permanecer fuera del campamento y totalmente aislados, porque cualquier persona o cosa que tuviese contacto con alguien inmundo también quedaba impuro. En aquel tiempo, cuando no existían antibióticos ni vacunas para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, esto constituía una medida de seguridad muy apropiada para proteger la salud de toda la nación. Obviamente, no era la intención del Señor que los israelitas pensaran que el agua mezclada con la ceniza de la vaca rojiza tuviera una especie de poderes mágicos. Todo era de carácter simbólico. El ritual era una ilustración de lo complicado que es el pecado y sus consecuencias, aun cuando sea un error involuntario. No había culpa en tener que darle sepultura a un ser querido que había perdido la vida. Por eso se utiliza la palabra hebrea hatat, la cual significa literalmente un paso en falso, un resbalón del pie. El pecado, aun cuando se cometa con las mejores intenciones, siempre traerá consecuencias terribles que apuntan hacia la muerte. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos definitivamente de la inmundicia del pecado. ¿Ya recibiste tú el agua purificadora del bautismo? ¿Qué esperas? Solicítalo a la emisora o persona que te compartió este audio. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.